Nadie sabía mucho sobre Teresa, pero todos coincidían en lo mismo, que era una mujer de antes. Fuerte, callada, y con una mirada que parecía contener historias que nadie se atrevía a preguntar. Vivía sola, en las afueras del pueblo de San Florencio, en una casa de madera antigua que olía a manzanilla seca y aceite de lámparas. La casa estaba inclinada, no tanto como para caerse, pero sí lo suficiente como para recordarle todos los días que el pasado pesa. Su marido había muerto hacía 11 años. Un ataque al corazón, justo cuando plantaba una parra. Y desde entonces, Teresa vivía entre sombras largas, cartas sin abrir, y una tetera que ya nadie compartía. Esa mañana, la gotera fue más fuerte. El agua no solo chorreaba, golpeaba el metal del balde como si quisiera entrar con fuerza a la casa. Una lluvia que parecía buscar grietas, como si supiera exactamente dónde dolía. Teresa miró el techo con resignación. Maldita sea, murmuró, más por costumbre que por rabia. Sabía que no podía subir. La última vez que lo intentó, se torció un tobillo. Y esta vez, si caía, no habría nadie que la levantara. Ese mismo día, cuando fue al almacén por harina y querosén, vio al Apache. Estaba sentado en la parte de atrás del local, solo, con la espalda apoyada contra la pared, y un sombrero viejo cubriéndole la cara. Tenía las botas llenas de barro, una camisa gastada, y una expresión que no pedía ayuda, pero tampoco la rechazaba. ¿Quién es ese?, preguntó ella a la dependienta. Nahuel, creo que se llama. Anda buscando trabajo. Dicen que vino de la sierra. No tiene familia, ni rumbo. Teresa asintió. Y antes de pensarlo 2 veces, se acercó. ¿Sabe reparar techos? El hombre levantó la mirada. Sus ojos eran oscuros, pero no duros. Tenían la calma del que ya ha visto suficiente como para no tener prisa. Sí, señora. ¿Cuánto cobra? Lo que pueda darme. Trabajo por comida si no hay dinero. Teresa lo miró. Medio segundo. Y en ese instante, por alguna razón, supo que esa respuesta venía del hambre, pero también de una dignidad que el mundo ya no reconocía. Venga mañana. Pero nada de limosnas. Le pago con comida y plata. Y si hace buen trabajo, quizás le dé más. El hombre asintió. Gracias. Y no dijo más. Teresa volvió a casa con una bolsa más pesada que de costumbre. No solo por la harina, sino por la pregunta que empezó a rondarle la cabeza. ¿Quién es este hombre, y por qué siento que, sin saberlo, lo estaba esperando? Al día siguiente, a las 8 en punto. Nahuel golpeó la puerta con los nudillos. 1, 2. Pausa. Teresa ya lo estaba esperando. Café preparado, delantal puesto, y un nudo en el estómago que no supo explicar. Pase, dijo, sin mirarlo de frente. El techo está arriba. Escalera al fondo. Nahuel asintió, pero no entró. Solo dejó su mochila junto al umbral. Y fue directamente al trabajo. Durante horas se oyeron golpes, crujidos, y el sonido seco de madera astillándose. Teresa horneaba pan. Tenía la costumbre de hacerlo todos los jueves, aunque ya no tenía con quién compartirlo. Ese día fue miércoles. Pero encendió el horno igual. A ver si al menos huele a algo esta casa. A media mañana, Nahuel bajó. Ya arreglé el extremo este. Pero hay una viga podrida. Voy a tener que reemplazarla si quiere que dure el invierno. ¿Puede hacerlo? Sí. Pero necesito cortar madera. Lo haré mañana. Hoy termino con las tejas. Teresa asintió. ¿Tiene hambre? Nahuel dudó. Miró sus botas. Luego a ella. Sí, señora. Pero no quiero molestar. No está molestando. Está trabajando. Y aquí se come si se trabaja. Le sirvió pan recién hecho, queso, y una taza de caldo. No dijo que aproveche. No preguntó nada. Solo lo observó desde la cocina. Como si intentara resolver un acertijo con piernas. Él comió en silencio.
con respeto. Masticaba lento, como si no quisiera terminar. Cuando acabó, limpió la taza con un pañuelo. Y dijo algo que a Teresa la dejó quieta. Gracias. No por la comida, sino por no preguntar. Esa noche, cuando él ya se había ido, Teresa se quedó sentada en la mecedora. El techo seguía goteando, pero la casa ya no parecía tan sola. Y recordó las palabras de su difunto marido. A veces, cuando uno está roto, no necesita que lo curen, solo que lo acompañen mientras aprende a respirar. Al día siguiente, Nahuel trajo un tronco. Lo cargó sobre el hombro como si no pesara. Cortó la viga él mismo. Martilló, midió, colocó. No se quejaba. No hablaba. Pero Teresa empezaba a notar algo extraño. Cada vez que él entraba a la casa, el silencio parecía más cómodo. Esa tarde, cuando el trabajo del día terminó, ella le tendió un plato con lo mismo de siempre: pan, sopa, un poco de miel. Y agregó, casi sin pensarlo: mañana puedo hacer estofado. Si le gusta. Él la miró. Y aunque su rostro no cambió, sus ojos sí. Un segundo. Como si se hubiese abierto una ventana. Me gusta. Gracias. Esa noche, Teresa miró el calendario. Marcó el día con un lápiz rojo. Hoy no me molestó tener compañía. Y se fue a dormir con una sensación nueva. No felicidad. No ilusión. Pero algo muy parecido al alivio. El tercer día amaneció gris. El viento soplaba con fuerza desde el norte. Y los árboles del monte crujían como si conversaran entre ellos. Teresa se levantó más temprano que de costumbre. Encendió la cocina a leña. Y dejó que el aroma del café llenara la casa antes de prender la luz. Había dormido mal. No por pesadillas, sino por recuerdos. Soñó con Rafael, su marido. Lo vio en la parra, con las manos llenas de tierra, riendo por cualquier tontería. Y en el sueño, él le decía algo que no lograba escuchar. Solo veía su boca moverse. Pero no salía sonido. Despertó con una angustia dulce, como quien se ha cruzado con un fantasma amable. Y no sabe si eso alivia o duele. Cuando Nahuel llegó, no traía herramientas. Solo su sombrero en la mano. Hoy no se puede trabajar en el techo con este viento. Puedo cortar leña si quiere. Sí. Nos vendrá bien, dijo Teresa, sin levantar la voz. Mientras él partía troncos en el patio. Ella se quedó mirando por la ventana. Lo observaba moverse con fuerza, pero también con respeto por cada rama. No había rabia en sus manos. Solo un ritmo pausado. De esos que uno aprende cuando ha tenido que hacer mucho con poco. Cerca del mediodía, alguien golpeó la puerta. Teresa se limpió las manos con el delantal. Y abrió con el ceño fruncido. Era Rosa, su vecina. Una mujer del pueblo que sabía más de todos que de sí misma. Teresa, vine a dejarte unos huevos, y a ver cómo estás. Te he visto con compañía. Teresa la miró sin mover un músculo. Trabajo, Rosa. Contraté a alguien para el techo. Ah, claro, claro. Aunque ya sabes cómo es la gente. Una mujer sola, un indio en casa. Teresa se irguió. Más alta. Más firme. Si los techos del pueblo se arreglaran solos, tendría tiempo para preocuparme por los chismes. Pero no es el caso. Rosa se encogió de hombros, sonriendo. Solo cuídate. Ya sabes cómo es el mundo. Y se fue. Dejando el eco del ya sabes flotando en el aire. Como polvo que uno no pidió respirar. Esa tarde, Teresa no habló casi. Nahuel tampoco. Pero cuando se sentaron a comer, él notó algo en su mirada. ¿Está bien, señora? Ella dudó. Luego suspiró. ¿Usted alguna vez sintió que la gente lo juzga sin saber nada? Nahuel sonrió apenas. Toda mi vida. Ella asintió. Entonces ya tenemos algo en común. Esa noche, mientras se servía una taza de leche caliente, Teresa se dijo a sí misma: no es culpa del mundo que haya aprendido a cerrar la puerta. Pero tampoco voy a dejar que me la cierren de nuevo ahora que la abrí.
Y con esa frase, se permitió por primera vez no justificar lo que estaba sintiendo. No lo llamó pena, ni compasión, ni rareza. Solo lo reconoció como lo que era. Una compañía que ya no le resultaba incómoda. La mañana del quinto día comenzó con un silencio raro. No se oyó el golpe en la puerta, ni pasos, ni madera crujir. Teresa se extrañó. Nahuel nunca llegaba tarde, y menos sin avisar. Aguardó hasta las 8. Luego hasta las 8:30. A las 9, se puso el abrigo. Tomó una manta, y salió. Lo encontró sentado junto al granero, cubierto de sudor frío, con los ojos entrecerrados, y las manos temblando. ¿Qué le pasa? No es nada, dijo él. Solo cansancio. Teresa se arrodilló frente a él. Le tocó la frente. Está ardiendo. No es cansancio. Es fiebre. ¿Puedo seguir?, murmuró él, intentando levantarse. Usted se va directo a la cama. Y no me discuta. Lo ayudó a entrar. Lo guió al pequeño cuarto que antes era de visitas. Y ahora estaba lleno de cosas que no usaba. Allí lo acostó. Le trajo agua. Y le puso paños fríos en la frente. Durante 2 días, Nahuel deliró. Decía palabras sueltas en su lengua natal. Nombres que ella no conocía. Frases como no me dejes. Y no era mi culpa. Teresa se quedó junto a él. Día y noche. Le hablaba con voz baja. Le cambiaba el paño cada hora. Le daba sopa con cuchara como a un niño enfermo. En una de esas noches, mientras él dormía, Teresa se sentó junto a la cama. Y le habló como quien suelta lo que nunca dijo. Hace 11 años que nadie necesita de mí. Creí que eso me había vaciado. Pero resulta que aún me quedaba algo. ¿Quién lo iba a decir? Al tercer día, Nahuel abrió los ojos con lucidez. ¿Qué pasó? Una fiebre. No quiso avisar. Se iba a caer de tanto orgullo. Él hizo una mueca que parecía una sonrisa. Gracias. No se lo digo más de una vez, ¿eh? Él giró el rostro hacia la ventana. ¿Sabe? Cuando uno ha tenido que cuidarse solo por años, se olvida cómo se siente que alguien lo mire con cuidado. Yo también me olvidé, respondió ella. Pero no se olvida del todo. Solo se guarda. Como las ollas viejas. Desde ese día, Nahuel no fue el mismo. Ni Teresa. Él hablaba un poco más. Ella también. Pero no era lo que decían. Era como se escuchaban. Como si por fin alguien hubiera encontrado el ritmo exacto de sus silencios. Esa semana no se trabajó en el techo. Ni se partió leña. Ni se cocinó pan. Pero fue la semana en la que más se construyó. La fiebre se fue. Pero dejó algo. No en el cuerpo de Nahuel, sino en el aire entre él y Teresa. Había algo distinto. Una especie de permiso tácito. Como si al haberlo cuidado sin pedir nada, ella hubiera ganado un lugar que nadie más tenía. Una tarde, mientras tomaban té, él se quedó mirando el fuego. En silencio. Pero con los labios apretados, como quien decide si dice algo o lo guarda para siempre. Teresa no preguntó. Solo esperó. Y entonces, él habló. Yo tuve una familia. Ella no lo miró. Solo dejó que continuara. Vivíamos cerca del río. Mi esposa se llamaba Cala. Y tenía 2 hijos. Y una niña, pequeña. Teresa sintió que algo en su estómago se apretaba. Pero no interrumpió. Un día, vinieron unos hombres. Querían que me fuera. Que entregara mis tierras. Dijeron que los papeles no valían. Que esa tierra no era mía. Solo de los que podían firmar con apellido blanco. Pausa. Sus dedos se cerraron sobre la taza. Peleé. No con armas. Con la ley. Con cartas. Con palabras. ¿Y? Los quemaron. La choza. Mis cosas. Todo. Teresa sintió frío. ¿Y tu familia? Nahuel bajó la voz. Cala murió esa noche. Los niños, los separaron. Uno fue con un sacerdote. Otro con un ganadero. A la pequeña,
No la encontré más. Silencio. El fuego crujió. Teresa respiró hondo. Se levantó, fue hasta la repisa. Y sacó una manta vieja. Se la puso en los hombros. No dijo lo siento. Ni qué horror. Solo. Nadie tendría que pasar por eso. Y menos solo. Nahuel asintió. Sus ojos no lloraban. Pero su voz tembló. Lo cuento, porque desde que llegué aquí, siento que alguien ve algo en mí más allá del trabajo. Ella lo miró por primera vez directo. Yo no veo lo que perdiste. Veo lo que aún llevas dentro. Esa noche, no durmieron. No por dolor, sino porque cuando uno comparte el peso, cuesta volver a cargarlo igual. Y desde ese día, cada vez que Teresa lo veía partir madera, ya no pensaba qué fuerte es. Pensaba, cuánto ha sostenido sin romperse. Con el techo ya reparado, y la fiebre superada, Teresa pensó que Nahuel se marcharía. Pero él no se fue. No lo pidió. Tampoco lo dijo. Simplemente empezó a quedarse un poco más cada día. Primero fue un café al atardecer. Luego, una silla en el porche. Después, unas herramientas ordenadas en la despensa. Hasta que una tarde, al verlo acomodar leña junto a la cocina, Teresa le preguntó, ¿tiene pensado volver a irse? Nahuel la miró. Sin miedo. Sin pena. Solo si usted me lo pide. Ella negó con la cabeza, casi sonriendo. Ya no estoy para echar a quien me trae paz. Desde entonces, Nahuel se sentaba todas las noches en el porche. Ella tejía. Él tallaba figuras en madera. A veces hablaban. A veces no. Pero cada silencio era distinto. Cómodo. Compartido. Como si el aire entre ellos también hubiera decidido quedarse. Los vecinos empezaron a notar. Primero Rosa, la misma de siempre. ¿Sigue ese indio en tu casa? Preguntó un día, sin disimulo. Teresa respondió con una cucharada de mermelada y una mirada firme. Sigue. Y no es ese indio. Se llama Nahuel. Y come mejor que tú. Al principio, las miradas pesaban. Pero Teresa había cargado otras cosas más pesadas en la vida. El duelo, la rutina, el silencio. Los ojos ajenos eran ya livianos. Y mientras más lo conocía, más se daba cuenta de que ese hombre silencioso había traído algo que ella ya no buscaba. Tranquilidad. Un día, al ver que Nahuel cortaba leña bajo la lluvia, ella salió con una manta. «Vas a enfermarte otra vez, cabezón». Él la miró, entre sorprendido y divertido. ¿Cabezón? Sí. No creas que porque hablas poco no eres terco. Él rió. Una risa corta. Rasposa. Sincera. Hace años que nadie me dice algo así. Bueno. Vas a tener que acostumbrarte. Esa noche, al cerrar la puerta, Teresa miró su casa. La misma casa. Las mismas paredes. El mismo techo. Pero por primera vez en años, no sentía que estaba sola ahí dentro. El día llegó con cielo plomizo. Las nubes eran espesas, pesadas, como si el mundo presintiera que algo no andaba bien. Pasado el mediodía, una carreta se detuvo frente a la casa. Bajó un hombre de traje marrón, con botas lustradas y un maletín de cuero. Golpeó con los nudillos. No con urgencia, sino con autoridad. Teresa abrió. La expresión del visitante no le gustó desde el primer instante. ¿Señora Teresa Barea? Sí. Vengo de la oficina del registro civil del condado. Hemos recibido reportes de un ciudadano no registrado residiendo en su propiedad. Teresa cruzó los brazos. ¿Y? Debo hacerle unas preguntas. ¿El hombre llamado Nahuel vive aquí? ¿Trabaja aquí? ¿Come aquí? A veces duerme en el porche. ¿Tiene papeles? Tiene manos. Y honra. Y ha hecho más por esta casa que muchos con corbata. El funcionario suspiró, molesto. Lo que hace no está autorizado. Puede enfrentar consecuencias. Usted también. ¿Por dar techo a quien lo necesita? Por albergar a un forastero sin documentación legal.
Nahuel apareció detrás de ella, en silencio. Déjelo, Teresa. No vale la pena. El hombre lo miró con desdén. Luego volvió la vista a Teresa. Tiene 48 horas para resolver esto. O haremos un traslado forzoso. Y se fue. Esa noche, Teresa no cocinó. No habló. Ni tejió. Se sentó en la mecedora, mirando el fuego. Nahuel se quedó cerca de la puerta, en silencio también. Como si no quisiera molestar con su presencia. Pasaron largos minutos sin una palabra. Hasta que ella habló. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no creí que me quedaría tanto tiempo. Y cuando me di cuenta, ya no quería irme. Teresa se levantó. Fue hasta la repisa. Tomó un papel. Lo extendió sobre la mesa. Era una escritura vieja. La propiedad de su terreno. Este papel me lo dio mi abuelo. Yo no lo pedí. Lo heredé. ¿Y? Me cansé de heredar silencios. Este lugar es mío. Y si quiero que tú estés aquí, nadie me lo va a impedir. Nahuel la miró con algo que no había mostrado antes. Miedo. No arriesgues lo tuyo por mí. Ya lo estoy haciendo. ¿Y sabes qué? No me pesa. Al día siguiente, fue al registro del pueblo. Con ropa de domingo. Y la dignidad afilada como cuchillo. Pidió hablar con el encargado. Mostró los papeles. Explicó. No rogó. No justificó. Si este país tiene leyes, que las use para proteger, no para echar. Señora, no depende de mí. Entonces que dependa de alguien que haya sentido lo que es estar solo. Cuando el mundo te trata como si no existieras. 2 días después, llegó una carta. Autorización provisional. Vigilancia de rutina. Ningún desalojo. Teresa no la celebró. Solo la dejó sobre la mesa. Miró a Nahuel y dijo, «Te quedas». Y punto. Él bajó la mirada. Y susurró, «Gracias». Pero en su voz, había algo más fuerte que la gratitud. Había pertenencia. Los días volvieron a su ritmo lento. El techo ya no goteaba. La leña estaba cortada. Y el porche se convirtió en sala, comedor y confesionario. Nahuel dejó de irse al anochecer. Primero fue una noche. Luego otra. Después dejó su manta doblada en la mecedora. Como quien ya no teme a quedarse. Teresa, que durante años había contado cucharas y platos. Como si eso fuera vida. Empezó a olvidarse de contar. Se descubría tarareando mientras cocinaba. Dejaba una taza de más en la mesa sin pensarlo. Le ponía canela al pan. Aunque solo ella supiera que a Nahuel le gustaba así. Una tarde, al regresar del pueblo, trajo un objeto envuelto en tela. Se lo tendió a Nahuel sin palabras. Él lo abrió. Era una navaja. Pequeña. Con mango de madera tallado. Era de mi padre, dijo ella. No tenía a quien dársela. Él la sostuvo en las manos como si fuera frágil. No dijo nada. Solo asintió, y se la guardó en el cinturón. Desde entonces, todas las mañanas, él la usaba para tallar figuras. Pequeños animales. Un zorro. Un caballo. Un pájaro. Y los dejaba en los rincones de la casa. Como si fuera su forma de hablar sin interrumpir. Una noche, al sentarse a cenar, ella notó algo distinto. La mesa estaba puesta. La sopa servida. Y sobre su plato, una figura de madera. Una mujer de pie, con un delantal y una trenza larga. Teresa la tomó. No dijo nada. Pero apretó fuerte los labios. Como quien se guarda el llanto para cuando no lo ven. No sabía cómo decirte gracias, murmuró Nahuel. Ya lo dijiste, respondió ella. Y bien dicho. El invierno llegó. Frío. Pero no cruel. Porque por primera vez en años, Teresa no sentía que debía resistirlo sola. Nahuel reparó la estufa. Ella tejió mantas nuevas. Él arregló las bisagras. Ella enseñó a hacer pan. Él tallaba en silencio. Ella leía en voz alta fragmentos de sus libros favoritos. Y entre una cosa y otra, entre un gesto y otro,
Se fue construyendo algo que no necesitaba nombre. No eran marido y mujer. No eran empleadora y trabajador. No eran amigos. Eran compañeros de fogón. Y eso, a su edad, valía más que cualquier etiqueta. Un día nublado de diciembre. El cartero dejó una carta. Rara. Sellada con cera, con letra apretada. De esas que ya no se usan. Teresa la miró sin abrirla por horas. La dejó sobre la mesa. Preparó café. Barrió la entrada. Ordenó los platos. Pero al final, la abrió. Porque sabía quién era. La carta era de Esteban. El hijo que su esposo tuvo en su primer matrimonio. Un hombre con el que nunca compartió ni mesa ni abrazo. Pero que llevaba el mismo apellido que ahora colgaba de la puerta de la casa. Decía: Tía Teresa, me he enterado de que sigues viviendo en la finca. Estoy atravesando dificultades con mi hija. Y me pregunto si podrías acogerla un tiempo. Es buena niña, solo necesita estabilidad. Tú sabrás guiarla. Teresa leyó esas líneas 3 veces. Luego bajó la carta. Y se quedó mirando la madera del suelo. Cuando Nahuel llegó esa tarde, ella le mostró la carta sin decir palabra. Él la leyó en silencio. Y le devolvió el papel. ¿Qué vas a hacer? Teresa suspiró. Se sentó. No lo sé. No es mi nieta. Pero es una niña. Y no sé, hay algo en esta petición que me duele. Como si no tuviera el derecho de decir que no. ¿Y querés decir que sí? Ella lo miró, por primera vez con una leve angustia. Tengo miedo. Miedo de que cambie esto. Lo que tenemos. Esta paz. Nahuel asintió. Entonces hacelo sabiendo que lo que tenemos no se rompe con una niña. Ni con un apellido. Una semana después, llegó Clara. 8 años. Ojitos grises. Trenzas mal hechas. Y una mochila demasiado grande para su tamaño. No habló mucho. Ni preguntó nada. Solo se quedó de pie, esperando instrucciones. Teresa le sirvió chocolate caliente. Este es tu hogar mientras lo necesites, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, volvió a oír pasos pequeños corriendo por la casa. Clara era tímida, pero curiosa. Seguía a Nahuel como un gatito. Se sentaba a mirar cómo tallaba. Le preguntaba por qué sus caballos tenían orejas tan largas. Y si el pájaro de madera volaba cuando nadie lo veía. Nahuel, paciente, respondía con una sonrisa que ya no era rara. No vuela, pero sueña que sí. Una noche, mientras Clara dormía, Teresa le dijo a Nahuel: ¿te das cuenta? ¿De qué? De que esta casa suena distinta. Ya no se oye el eco. Él asintió. Y le alcanzó una figura nueva. Era una mujer de pie, con una niña en brazos, y un hombre a su lado tallando madera. Ella la sostuvo. La acarició con los dedos. Y susurró: esta es nuestra historia, ¿no? Sí, respondió él. Aunque aún no ha terminado. El tiempo, cuando es bueno, no se siente. Y en la casa de Teresa, el tiempo empezó a pasar así. Sin apuro, sin reloj, sin miedo. Clara ya no se despertaba en la noche. Nahuel se sentaba cada tarde en la misma silla, tallando en silencio, mientras la niña le contaba historias que inventaba al momento. Teresa los miraba desde la ventana, con esa mezcla de incredulidad y ternura, que solo tienen los que vivieron muchos inviernos en soledad. Una tarde de domingo, Clara volvió del jardín con barro hasta las rodillas, y una flor aplastada en la mano. Es para ti, abuela, dijo, dejando el tallo roto sobre el delantal de Teresa. ¿Y por qué tan chueca? Porque estaba sola, y me dio pena dejarla. Teresa sonrió. Entonces es perfecta. En esa casa ya no sobraba espacio. Pero nunca faltaba nada. El aire olía a sopa. Las paredes estaban menos frías. Y el silencio, ese silencio de antes, había cambiado de tono. Ya no dolía. Ahora descansaba. La primavera trajo consigo algo más que flores. Clara empezó la escuela del pueblo. Teresa la peinaba cada mañana.
con trenzas que resistían hasta el recreo. Le preparaba pan envuelto en tela. Y le decía, bajito: si alguien te pregunta quién eres, diles la verdad. Diles que eres amada. Pero los pueblos son como los pozos viejos, profundos, antiguos y llenos de ecos. ¿Quién es tu papá?, le preguntó un niño. No tengo, respondió Clara. ¿Y ese indio que te acompaña? Es mi abuelo. El que me cuida. El comentario llegó. Por supuesto. Siempre llega. Una vecina se lo dijo a otra. Y esa a otra más. Teresa los oyó murmurar en la iglesia, en la panadería, en la fila del agua. Pero por primera vez, no se encogió, no se agachó, no se explicó. Solo caminó más recta. Porque había descubierto que no todo lo que no se parece a lo de siempre es un error. Una noche de tormenta. Clara tuvo fiebre. Temblaba. Lloraba sin entender por qué. Nahuel la sostuvo como si fuera suya. Teresa le puso paños fríos en la frente. Le cantó una canción antigua. Y cuando la fiebre bajó, Clara susurró entre sueños: no me dejen. Teresa y Nahuel se miraron. No dijeron nada. Pero algo cambió. Al día siguiente, Teresa se sentó en la mesa. Extendió un papel. Era un formulario. Quiero hacer la mía, dijo. Legalmente. ¿Estás segura?, preguntó Nahuel. Sí. Ya lo es de corazón. Pero quiero que también lo sea por nombre. ¿Y el apellido? El nuestro, dijo Teresa. El de esta casa. Pasaron semanas. Trámites, firmas, testigos. Y un día, un hombre del juzgado llamó por teléfono. La niña Clara queda oficialmente bajo la tutela de Teresa Barea y Nahuel Tucari. Teresa colgó. Se limpió las manos en el delantal. Y dijo en voz baja: ya está. Ahora sí somos una familia. Las semanas siguientes fueron simples. Pero en esa sencillez había algo sagrado. Clara leía en voz alta. Nahuel empezó a enseñarle su idioma natal. Teresa guardaba cada dibujo, cada figura, cada carta escrita con faltas de ortografía. Una tarde, Clara escribió: mi casa es donde hay pan, donde me curan la rodilla, y me dejan dormir sin miedo. Mi casa es donde me escuchan, y donde puedo abrazar. Teresa la colgó en la cocina. Nahuel la enmarcó con madera de nogal. A veces venía gente del pueblo. Pocas. Las suficientes. Rosa, la vecina, trajo un tarro de miel. No los entiendo, dijo. Pero los veo. Y no se puede negar que algo bueno brotó aquí. No hace falta que entiendas, respondió Teresa. Con que no estorbes, alcanza. Ambas rieron. Y así, sin anuncios, la casa que antes crujía vacía, se llenó de risas, de pasos, de vida. Un año pasó. Luego 2. Un mediodía de otoño. Mientras barrían hojas del patio, Clara preguntó: ¿ustedes se quieren? Nahuel se detuvo. Teresa sonrió. Sí, dijo ella. Nos queremos. ¿Pero se casaron? No. No hizo falta. Clara pensó un rato. Luego dijo: entonces quiero una familia como la suya. Teresa le acarició la cabeza. Y eso ya lo tenés. Esa noche, al mirar el fuego, Teresa pensó que no necesitaba más. Tenía sopa. Tenía silencio compartido. Tenía memoria. Tenía futuro. Y al lado, a un hombre que un día tocó su puerta hambriento, y se quedó no porque necesitara techo, sino porque ella también necesitaba alma.